Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye, una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios y desde el cielo está cayendo aquí, agua que fluye, fluye. Hola, espero estén súper bien. Bienvenidos a un devocional más del Grupo La Vida. Mi nombre es Stephanie y hoy les vengo a hablar de qué es un desierto espiritual y cómo sobrellevarlo. Tal vez muchos hemos pasado por un desierto y ni siquiera nos hemos dado cuenta, o lo estamos pasando en este momento y simplemente no sabemos qué es un desierto espiritual. Para eso me gustaría primero definir qué es un desierto espiritual. Según lo encontrado en internet, un desierto espiritual es un periodo donde sentimos que nuestras oraciones son secas, donde entonar una alabanza pareciera solo un simple mensaje de petición de palabras, en donde estamos más concentrados en lo secular, o sea, lo que nos rodea, más que en lo espiritual, en donde hasta hemos perdido el objetivo, en algún momento nos trazamos, o sea, perdemos el objetivo que tenemos establecido en algún momento por estar prestando atención o estar concentrados en las demás cosas que nos rodean y no en Dios. Como lo dije, ¿verdad? El ser humano, hay momentos que donde todos hemos pasado un desierto espiritual, donde hay periodos de sequedad, donde dejamos de ser sensibles con el Espíritu Santo o en lo espiritual, donde no nos dan ganas de orar, donde lo espiritual llega a ser aburrido, donde por alguna razón no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas y eso más bien hace como enojarnos con Él y simplemente como salir corriendo, ¿verdad? Como dice uno. Estos momentos son duros y nadie los quiere pasar, ¿verdad? Porque nosotros siempre pensamos que qué lindo estar con Dios, que qué bonito, pero a veces llegan estos momentos que nadie sabe por qué pasan en sí. Yo les voy a explicar por qué nos pasan. Pero muchas veces nadie sabe por qué pasa o simplemente por qué llegan estos momentos, ¿verdad? A nuestras vidas. En algunas ocasiones todos hemos pasado por esto. Y ya que digamos es un momento donde nadie nos dijo que llegara a pasar. O es un tiempo donde deseamos satisfacernos de Dios y no lo logramos, donde tenemos una sed enorme de Él, pero por alguna razón no podemos saciar esa sed. En Salmos 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela, en tierra seca y agotada donde no hay agua. Esto quiere decir un desierto espiritual, ¿verdad? Como dice Salmos 6:3-1. Es un momento donde tenemos sed de Él, donde nuestro cuerpo está en tierra seca, nos sentimos agotados y todo, y necesitamos como esa agua, pero no existe esa agua en ese momento, o no la sentimos porque la vemos muy lejos. ¿Qué puede hacer nosotros en un desierto espiritual? Lo principal que hace este desierto es destruir nuestra vida espiritual, o sea, la vida espiritual de cada persona. ¿Por qué? Porque las personas no saben cómo llevarlo o cómo superarlo, y simplemente esto hace
que más bien les destruya esa vida espiritual, ¿verdad? Que ya llevaban y todo ese crecimiento y sienten que ya, que simplemente no es nada, entonces lo dejan. Estos desiertos nos hacen más fuertes y nos hacen siervos de Dios. Eso es algo que muchas personas no entienden o no se dan cuenta de. Nos hace ser un esclavo de la rutina y poco a poco nos aleja de Jesucristo. Eso es algo que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero nos pasa. ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Se acuerda que les dije que les iba a explicar por qué pasa esto? Existen dos razones específicas de por qué pasamos los desiertos espirituales. La primera es un bajo nivel de comunicación con Dios. Y la segunda es los problemas que nos rodean que hacen que le gane la partida a nuestra fe. O sea, nosotros a veces nos envolvemos en lo que pasa a nuestro alrededor y no ponemos, a Dios por delante siempre. Y eso es, dos de las razones más importantes del por qué nos pasan los desiertos espirituales. Los puntos más importantes, por decirlo así, de un desierto espiritual, que eso no lo tenemos en cuenta o no sabemos para qué son, y nos tiene que quedar grabado en nuestra cabecita, es que los desiertos espirituales no son malos y no nos separan de Dios, que es lo que mucha gente dice. Dios siempre está ahí, Dios siempre nos cuida y Dios siempre nos escucha. Lo malo es que nosotros sentimos como que hay una gran racha de Dios hacia nosotros. Son momentos donde tenemos que escuchar a Jesucristo lo que nos quiere decir. Eso es súper importante, porque ya hablamos que lo que nos separa y nos separa de Dios y nos provoca los desiertos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en un desierto espiritual? Escuchar lo que Jesús nos quiere decir. No es un refugio débil, sino un campo de batalla. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos como que ya no podemos, pero tenemos que seguir batallando en ese desierto espiritual, ¿verdad? Seguir adelante, no echarnos ahí o salir corriendo, que es lo que a veces nos pasa. No es una calma ni un estancamiento, sino peregrinación y combate, como les dije hace un rato. No es la tierra prometida, sino un duro caminar hasta alcanzar. O sea, tenemos que terminar ese desierto espiritual para ver y escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Algo que también nos que tenemos que tener en cuenta es que Dios no puede ser un objetivo de entretenimiento pasajero, donde podamos entrar y salir según nos apetezca. Muchas veces cuando estamos en los desiertos espirituales, eso es lo que pasa. Nos olvidamos de que Dios existe y simplemente le ponemos atención a otras cosas que están fuera de... Y nos olvidamos y después volvemos a entrar y volvemos a salir, y de Dios no es un juego, ¿verdad? No es un entretenimiento, como les dije. En los desiertos espirituales, algo que tenemos que tener en cuenta es que no nos podemos instalar y no podemos buscar el confort o la seguridad o simplemente salir de este, ¿verdad? Una vez que entramos a un desierto espiritual, debemos exclusivamente escuchar a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Y seguir orando. No soltar esa cuerda, ¿verdad? Que en algún momento agarramos, sino seguir orando y ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. A ver, Dios nos habla nos habla en el corazón, por medio del Espíritu Santo. Y no debemos rechazarlo, ¿verdad? De plano. Hay cosas que sí debemos rechazar en nuestro entorno, que son como las imaginaciones, recuerdos del pasado, las inquietudes del futuro, curiosidades o pensamientos dispersos. ¿Por qué? Porque eso nos hace centrarnos fuera de nosotros y no centrarnos en escuchar a Dios. En Lamentaciones 3:40 dice: reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvámonos nuevamente al Señor. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Prácticamente en todos los desiertos espirituales Dios nos habla de muchas maneras, pero a veces nosotros nos hacemos de oídos sordos, y eso es lo que no tenemos que hacer. Como dice Lamentaciones 3:40,
tenemos que reflexionar seriamente nuestra conducta, qué está pasando en nosotros, qué estamos haciendo nosotros, por qué nos está pasando el desierto espiritual, no estamos orando bien, no estamos prestándole la debida atención que Dios necesita. Es como un jalón de orejas, ¿verdad? Para que nuevamente nos volvamos nuevamente al Señor. En este momento, si la persona que está escuchando este devocional y me está viendo, está pasando por un desierto espiritual o ha pasado por uno, donde el corazón se endurece demasiado, uno siente que el corazón se endurece, donde no se siente tan sensible como antes con la presencia de Dios, donde ya no ves las cosas de la misma manera. Este es el momento donde si tienes esas características, es el momento donde tienes que poner tu corazón y salir adelante, porque no nos podemos dejar derrotar, o no tenemos que alejarnos de Jesucristo o dejar de avanzar en nuestra espiritualidad por esto. ¿Qué podemos hacer? Volver a retomar, como les dije antes, orar con sinceridad y siempre tener una rutina, ¿verdad? De oración siempre, todos los días, alimentarse de la palabra de Dios con un corazón humilde, poner tus ojos en Dios y no en el hombre, e ir a la iglesia. Eso es súper importante, ¿verdad? Debemos alimentarnos con la palabra de Dios y también ir a la iglesia. Hacer lo bueno que no sea para agradar al ojo humano, sino para agradar a Dios. Muchas veces nos envolvemos o le ponemos más atención, como les dije, a lo que nos rodea y no a lo que Dios nos quiere, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, agradar a Dios, ¿verdad? Con todo lo que hacemos. Para esto no existe una fórmula mágica, digamos, Dios no tiene una fórmula mágica de cómo salir de ese desierto, o no nos dice cómo hacerlo, ¿verdad? Pero si tenemos humildad y la sencillez en el corazón para que nosotros mismos volvamos a ser los de antes, sepamos escuchar a Dios, sepamos esperar y seguir orando y batallando, ¿verdad? Porque esto no es fácil. Dios nos va a estar, digamos, a escuchar, y Él está ahí, como les dije. Dios no es el que se aparta, muchas veces somos nosotros los que nos apartamos por lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué nos pasa. En Jeremías, ya para cerrar este devocional, en Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán, porque buscarán de todo corazón. Y esto es lo que quiere Dios, que nosotros, a pesar de que nos sintamos mal, de que sentimos que ya no podemos más, que el desierto más bien nos está ganando y nos está derrotando, Dios quiere que lo busquemos con el corazón, ¿verdad? Que le pidamos siempre que Él esté con nosotros, que lo busquemos y lo encontraremos, como dice en esta cita, ¿verdad? Entonces, ahora para cerrar, bueno, espero que este devocional les haya gustado y les haya calado en cada uno de sus corazones, porque de ahí eso es lo que Dios quería compartirles hoy. Ahora para cerrar me gustaría hacer una pequeña oración. Bueno, Dios, gracias, Padre, por estar aquí. Gracias, Señor, por este día, Señor, tan hermoso, Padre, que nos da, Señor. Gracias por poder abrir los ojos, por levantarnos. Gracias por tener un techo, Señor, donde estar, por mi familia, Señor, por la salud. Señor, te pedimos por cada uno de los corazones, Señor, que está escuchando este devocional, Padre, que si en algún momento han pasado por un desierto espiritual, Señor, que sepan con las herramientas que tú me diste, Señor, para brindarles a ellos, que sepan cómo sobrellevar, Señor, este desierto, que no se dobleguen en este desierto, que no pasen, que no quieran como salir corriendo, Señor, de lo que tú tienes para ellos, Señor, en el futuro. Gracias por estar en este lugar, gracias por este devocional, Señor. Te pido por cada una de las personas, Señor,
por los devocionales que faltan, Padre, por todas las cosas lindas que se vienen, Señor, para cada una de las personas que están aquí, Señor. Gracias por los desiertos espirituales, Señor. Gracias porque son los momentos en que muchas veces nosotros nos agobiamos de todo lo que está pasando, Padre, y simplemente eso es lo que tenemos que hacer, escucharte, Señor, ver qué es lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor, porque solo tú tienes la verdad, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias, espero sigan viendo nuestros devocionales y nos vemos mañana para un próximo devocional. Chao.